Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Capítulo 1. Las cooperativas en el origen del movimiento obrero europeo. Las organizaciones que actualmente representan mayoritariamente al cooperativismo reconocen en sus lejanos orígenes el componente obrero de las primeras cooperativas, originadas en la primera mitad del siglo XIX, cuando se empezaban a organizar los primeros sindicatos europeos en una sociedad en plena y acelerada transformación, por la Revolución Industrial y las ideas de la Revolución Francesa. El descontento y la desazón del nuevo proletariado en formación, por sus condiciones de vida y por el tipo de sociedad que se estaba estructurando, provocaron el surgimiento de ideas utópicas y revolucionarias que intentaron plasmarse en organizaciones comunitarias del trabajo. Muchos de estos intentos fracasaron totalmente, como los falansterios de Fourier y otras comunidades ideales de estos primeros socialistas. Otros, más ligados a la lucha real y cotidiana por mejores condiciones de trabajo y de vida, se transformaron en las primeras cooperativas, como la célebre de Rochdale en Inglaterra en 1844, reconocida generalmente como la cooperativa que primero logró sistematizar los principios asociativos para un funcionamiento viable como emprendimiento económico. Sin embargo, los precursores de Rochdale estuvieron lejos de ser los primeros cooperativistas. Si bien las organizaciones ligadas a la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, reconocen la existencia de experiencias anteriores, el componente obrero y el debate sobre su papel como alternativas económicas a la sociedad capitalista en formación y no meramente a la empresa capitalista están bastante soslayados al centrar los inicios de la historia del cooperativismo en Rochdale. La conexión entre cooperativismo y autogestión, entre cooperativismo y movimiento obrero, queda, así, relegada o directamente oculta. Este ocultamiento tiene relación con el hecho de que en el movimiento cooperativo actual, expandido por todo el mundo, está integrado casi sin contradicciones a la economía capitalista. Su relación con las luchas de los trabajadores quedó lejana en el tiempo, e incluso gran parte de las cooperativas actuales son, a pesar de la utilización o anunciación de los principios y valores rochdalianos, empleadoras de asalariados. La gran mayoría de las cooperativas se desempeñan en el ámbito de la comercialización, se desenvuelven en el sector agrario, en el de vivienda y en el de crédito. Las cooperativas de producción o de trabajo, es decir, aquellas formadas por trabajadores, son una minoría. Sin embargo, la discusión actual acerca de la economía social y solidaria y la economía popular, que influye frecuentemente la reivindicación de la autogestión como forma de funcionamiento de sus emprendimientos, suele incorporar a las cooperativas dentro de su campo. Las empresas recuperadas y otras formas de autogestión obrera usan, en su inmensa mayoría, la forma cooperativa como instrumento legal y estructura de organización. La relación entre cooperativismo y autogestión del trabajo merece, pues, una exploración. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En esta ocasión estamos abordando un texto bastante interesante titulado Autogestión y Revolución, de las primeras cooperativas a Petrogrado y Barcelona. Este texto está realizado por el amigo, compañero, un personaje muy reconocido en este ámbito de la economía de los trabajadores, que es Andrés Ruggeri. Andrés Ruggeri es un antropólogo social de la Universidad de Buenos Aires y desde el año 2002 él dirige el programa de la Facultad Abierta, que es un equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que apoya, asesora e investiga con las empresas y a las empresas recuperadas por los trabajadores. Tiene una biblioteca bastante amplia de textos que ha hecho tanto él como otros investigadores, incluso colaboraciones desde México sobre esta economía de los trabajadores, y nos ha parecido muy importante recuperar este texto
junto con los demás que forman parte de esa colección de la economía de los trabajadores, porque son textos formativos no solo sobre las experiencias directas de estas empresas recuperadas en Argentina y en otras partes del mundo, sino también por su perspectiva histórica. Hay un trabajo de análisis, un trabajo de recopilación, de investigación muy destacado que debemos tomar en cuenta, sobre todo por esta perspectiva de clase que nos está mostrando en este libro Autogestión y Revolución. Este componente obrero del que habla el propio Ruggeri, pues lógicamente se ha ido pues como desvaneciendo en la historia reciente de las cooperativas y de las organizaciones de trabajadores que por las mismas políticas neoliberales se ven obligados a buscar otras fuentes de empleo cuando el gobierno o la propia iniciativa privada no quiere o no puede generar más de estas fuentes de empleo. Entonces, la autogestión, el autoemplearse para conseguir recursos para poder sobrevivir, ya no es solamente una opción, sino que es la única alternativa que a muchas personas les queda en este planeta, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Es una preocupación fundamental porque ha habido una devastación absoluta de estas políticas económicas neoliberales. Ya lo veíamos en la emisión anterior de Letras Militantes, cuando hablábamos de esta ideología del nuevo sindicalismo, que lo que buscaba era acercar a los componentes de la producción, a los trabajadores y a los patrones, para llevar una relación en armonía, aunque esta relación en armonía no significara un mejoramiento objetivo de las condiciones de vida de los trabajadores. Es decir, que no significara un mejor salario, que no significaran mejores condiciones de vida para los propios trabajadores, que no significara un mejor aprovechamiento de su tiempo libre, sino al contrario, un exceso constante de aumento en la jornada laboral. Hace poco incluso leíamos en algunas notas en las redes sociales, en medios que se dedican a difundir esta información, comentarios de este famoso personaje Elon Musk, el dueño de Tesla, esta empresa que ahora está muy interesada en la carrera espacial, y que él decía que pues estaba de acuerdo con el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo en casa, pero siempre y cuando se cumplieran con, primeramente, 40 horas de trabajo en oficina, trabajo presencial. O sea, él dice, a mí me cumplen con las horas de oficina y ya si después quieren seguir trabajando, que lo hagan desde sus casas. Y esto pues demuestra simplemente un retraso, lo cual es paradójico, hablando de una de las empresas que se presume como las más avanzadas en materia tecnológica y de desarrollo, pues incluso hasta de las estructuras de trabajo, y que finalmente a lo que refiere es a esta idea del trabajo presencial durante 40 horas dentro de una oficina. Entonces, bueno, no hay mucho avance por ese lado y lógicamente todo esto afecta las condiciones de los trabajadores, considerando también el gran problema reciente que hemos vivido con la pandemia del COVID-19, que aparentemente está en medio de un repunte. Bueno, todos estos antecedentes nos obligan a hacer un análisis más profundo de cuál es el objeto del cooperativismo. Como lo señala el propio amigo, compañero Ruggeri, a veces hay empresas que, sin ser necesariamente cooperativas, sin ser necesariamente empresas de autogestión de los trabajadores, utilizan o adoptan estos principios, estos valores del cooperativismo y buscan pues adaptarlos al medio económico de las sociedades anónimas, de las empresas que son propiedad de un capitalista y donde existe una mayoría de trabajadores asalariados. Y este ejemplo se ha transminado, se ha contagiado a el mundo del cooperativismo. Hay casos en México también en donde ya las cooperativas dejan de ser organizaciones de trabajadores para convertirse en empresas con trabajadores asalariados que no son socios de la cooperativa, y ello, pues, aunque está reconocido, por ejemplo, en el caso de México, en la Ley General de Sociedades Cooperativas, se ve más como una excepción que como una constante en la vida cotidiana de las cooperativas. Hay que rescatar este componente obrero, y cuando habla justamente de las cooperativas de producción o de trabajo, que es el caso, por ejemplo, de LF del Centro, ahí todavía persiste este componente obrero, que es el que no hay que perder de vista, hay que impulsarlo,
porque, como pues lo menciona el propio Andrés Ruggeri, en muchas de estas cooperativas se ha generado este distanciamiento con el movimiento social. Ya no hay una identidad de los trabajadores convertidos en socios de una cooperativa hacia los trabajadores de pues una fábrica o una empresa que están bajo un régimen obrero patronal asalariado. Afortunadamente, nuestra cooperativa sigue formando parte sustancial del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dentro de los 14 resolutivos que aprobamos en una ocasión en nuestra Asamblea General, se manifestó que hay un lazo indisoluble entre estas dos entidades, a pesar de que tienen tareas diferentes y ámbitos diferentes en los que se desarrollan. Finalmente partimos de la misma semilla, que es la lucha de resistencia frente al decreto de Felipe Calderón del 2009, y por tanto no debemos perder de vista que es nuestra obligación mantenernos como actores políticos de una lucha de clases que no se ha acabado, que no parece acabar en los próximos tiempos y que tenemos que impulsar con mayor fuerza. Y justamente a partir del acuerdo de la pasada asamblea, en días pasados, que se realizó sobre la cuestión de los dividendos, también se aprobó el iniciar este proceso de sindicalización para los hijos de los compañeros que se nos han adelantado de la resistencia, para los hijos de los jubilados que han participado en la resistencia y los hijos de trabajadores y trabajadoras que forman parte de la resistencia. Pero ese proceso deberá estar acompañado de un proceso también de formación política e ideológica. No se trata solamente de preparar técnicamente a los nuevos agremiados al sindicato, sino que estén plenamente convencidos de la lucha política e ideológica de nuestro sindicato, una lucha que está por cumplir 108 años de historia. Y por lo tanto es nuestro deber, quienes formamos parte de la resistencia, quienes hemos vivido estos casi 13 años de resistencia, el poder contagiar el ánimo de lucha hacia nuevas generaciones de esmeitas y de socios cooperativistas para LF del Centro. Bien, entonces en esta idea de formación pues es necesario recuperar esa parte de la historia del cooperativismo. Continuamos pues con el texto de Andrés Ruggeri, Autogestión y Revolución, de las primeras cooperativas a Petrogrado y Barcelona, que bueno, nos habla de procesos históricos, particularmente el de la Revolución Rusa y algunas historias muy importantes en el caso de España que ya hemos retomado en otras emisiones de Letras Militantes. Aquí bueno, vamos a ver si nos da tiempo de recorrer todo el primer capítulo, que es sobre las cooperativas, su surgimiento en el origen del movimiento obrero en Europa, que fue donde se impulsó la creación de sindicatos. Orígenes, teoría y prácticas en la formación de las primeras cooperativas. Cuando se hace una historia del movimiento obrero, en especial en sus orígenes en la Revolución Industrial Inglesa y su expansión al continente europeo entre fines del siglo XVIII y principios del XX, se hace énfasis en la formación de la clase como sujeto, es decir, no como un objeto aparte, sino como un sujeto, como algo que se mueve, que tiene vida, que tiene su propio desarrollo. A partir del nacimiento de sus incipientes organizaciones y de sus primeras luchas contra los capitalistas. La historia de las ideas políticas que empezaron a influir entre los trabajadores, por su parte, se suele dividir en dos grandes etapas, especialmente de acuerdo a la tradición marxista. Una primera marcada por el utopismo y una segunda hegemonizada por las ideas de Marx y Engels, panorama que en todo caso se amplía a su polémica con otras corrientes, entre las que la más importante fue, sin dudas, el anarquismo. Las ideas comunitarias de organización social y económica aparecen en esta perspectiva fuertemente ligadas a las ideas de los primeros socialistas, llamados por Marx y Engels socialistas utópicos. Entre estos, los cooperativistas actuales citan a Fourier y a Owen como precursores del pensamiento cooperativo. No fueron los únicos, y utopistas o no, sus ideales, especialmente en el caso de Owen, aparecen ligadas a la práctica obrera de la época. De hecho, las primeras cooperativas, organizaciones de trabajadores que intentan desarrollar sus propios emprendimientos económicos en forma comunitaria y al margen de los capitalistas, sin que ello implique una idea de comunidad total,
como los más ambiciosos intentos de los utopistas, existieron antes de que estos pensadores formulasen sus precisos planes de reforma social. Consideremos utopistas, para hacer más amplio este término, aquellos que imaginan una sociedad, imaginan un sistema, una estructura de manera ideal, una utopía. Y por ello pues es más complejo poder alcanzarlo un 100%, aunque se convierte en un horizonte. La utopía siempre es un horizonte que se busca alcanzar. Cuando se vuelve específicamente el objeto de una lucha o de un proceso, bueno, es cuando se tiene más posibilidades de no alcanzarlo. Obreros tejedores fundaron en Fenwick, Escocia, una cooperativa en fecha tan temprana como 1761. A la que siguen otras en años posteriores. La mayoría de estas cooperativas eran de consumo, para abaratar los costos de los medios de vida que la revolución industrial y la formación de grandes masas de trabajadores dependientes en forma exclusiva de la venta de su fuerza de trabajo estaban encareciendo velozmente. Recordemos, estas cooperativas de consumo efectivamente tienen por objeto a través de la cooperación de todos los socios, obtener unos costos más bajos de alimentos o de las mercancías que requieran para su supervivencia. Vamos a pensar en jabón, vamos a pensar en escobas, vamos a pensar en todos los productos que requerimos para la diaria reproducción del trabajo y bueno, de la vida cotidiana. Entonces, estas cooperativas de consumo, pues no se crean por un gusto o por una idea de que sería positivo hacerlo de manera colectiva. Estas cooperativas nacen por la necesidad, por la problemática de trabajadores que se veían desempleados o que su salario era excesivamente precario y que por lo tanto deciden asociarse para, con el poco dinero que podían juntar, obtener un mejor precio por estas mercancías, alimentos, semillas, carne, etcétera, y con ello poder sobrevivir. O sea, veámoslo siempre como un elemento de sobrevivencia en una sociedad capitalista que inhumanamente los arroja al desempleo o a la precariedad. O bien para la adquisición de medios de producción, esta es la otra alternativa, herramientas y materias primas que estaban siendo monopolizadas por los empresarios. Es decir, el poder juntarnos, una comunidad de trabajadoras, trabajadores, y con las aportaciones de todos comprar los elementos necesarios para desarrollar nuestras actividades económicas, es decir, herramientas, equipos de trabajo, ropa de trabajo, etcétera. Entonces, de ahí nace, de esa necesidad, es cómo nace todo este proceso cooperativo. Pero en el plano de las ideas, es posiblemente el francés Charles Fourier quien primero formula la idea de asociación como forma deseable de organización económica, proponiéndola como un objetivo. El trabajo asociado es, para Fourier, la forma esencial del trabajo humano. En su formulación de la comunidad ideal, a la que llama phalansterio se refiere a las instalaciones, los edificios en donde se encontrarían, donde habitarían los miembros de una falange. La falange entendida como una tropa, una multitud, un grupo de personas organizadas para desarrollar todas estas actividades de vida. El término falange, vale la pena señalarlo también, originalmente se refiere a eso, a la multitud de gente, y ya por ciertas similitudes en el significado después se adopta para los huesos que tenemos en la mano. Y lógicamente, como falanges, nos dicen que las falanges de una mano actúan todas coordinadas, actúan todas en grupo, colectivamente, para hacer funcionar una mano. Entonces, bueno, hay esta relación entre la organización, aunque después también tuvo una acepción más cercana al fascismo a través de las falanges de los que se levantaron en contra de la República en España y que lograron consolidar la dictadura de Francisco Franco. Pero bueno, esa es otra historia. En su origen, la idea del falansterio es este edificio en donde las falanges puedan habitar. Repetimos, en su formulación de la comunidad ideal, a la que llamaría falansterio, el trabajo debería ser rotativo y voluntario, lo que para él representaba la forma de conseguir que el trabajo, en vez de ser un sufrimiento como lo era en forma notoria
en aquellos crueles tiempos del comienzo de la sociedad industrial, se convirtiera en atrayente y plenamente humano. Recordemos que justamente en estos inicios de la revolución industrial, cuando empezaron a desarrollarse de manera brutal las fábricas, todos estos centros industriales para la elaboración de textiles, etcétera, particularmente en Europa, especialmente en Inglaterra, las condiciones de vida eran infrahumanas. Había un hacinamiento tremendo, la gente estaba amontonada en pequeños espacios para poder trabajar con la maquinaria. Había un ruido infernal de estas maquinarias, un calor tremendo, contrastando con los inviernos europeos, en donde pues era muy fácil enfermar con esas condiciones insalubres además. No había luz eléctrica en esos primeros momentos. Pues lógicamente la jornada laboral no estaba considerada como la conocemos hoy, como explicamos en su momento en el programa del 1 de mayo, esta lucha que se generó justamente por la jornada laboral de 8 horas a partir de las condiciones inhumanas en las que se vivían dentro de las fábricas. Para los que tenían la oportunidad de poder salir de las fábricas, bueno, pues el horario era muy amplio, había gente que tenía que vivir dentro de las fábricas. Y entonces esta idea utópica del trabajo como un trabajo rotativo y voluntario, en donde no había un salario, sino que el resultado del trabajo era la propia reproducción de la vida, bueno, pues fue el principal elemento en esta teoría de Charles Fourier sobre el cooperativismo o este socialismo utópico que desarrolló en su época. Las ideas de Fourier, especialmente a partir del estrepitoso fracaso de las experiencias prácticas de los falansterios llevadas a cabo en distintos lugares de Europa y los Estados Unidos y hasta en el sur de Brasil, han sido descalificadas como irreales ya en su propio tiempo, a pesar de la enorme difusión e influencia que llegaron a tener. Sin embargo, no están en muchos casos tan lejanas de algunas formulaciones de tendencias actuales de la economía solidaria, especialmente en cuanto al trabajo rotatorio y voluntario. Ya en el caso de Robert Owen, las implicancias concretas de sus ideas para el desarrollo del movimiento obrero y en particular de las cooperativas son más claras. Owen no fue solo un pensador social, fue también un empresario, un experimentador social, fracasando, al igual que Fourier, en un intento comunitario en los Estados Unidos, y un ideólogo de los obreros británicos de la época. Plantea la formación de las aldeas de cooperación, todavía a mitad de camino entre la utopía agrarista y la empresa cooperativa, como una forma de dar trabajo a los desempleados. Sin embargo, estas ideas que todavía se movían en el campo de lo utópico, confluyendo con la práctica que los obreros ingleses estaban empezando a desplegar, por un lado la formación de sindicatos con la lucha por su legalización y por otro la búsqueda de mecanismos económicos no capitalistas que aliviaran la situación del trabajador, las cooperativas. Mientras Owen estaba en los Estados Unidos intentando sus experimentos sociales, el movimiento de las cooperativas en Gran Bretaña se había desarrollado bastante. Un gran número de cooperativas se habían establecido en Escocia y en Inglaterra, la enorme mayoría de ellas de consumo, tiendas cooperativas que buscaban abaratar el costo de la vida de los trabajadores. Incluso había periódicos dedicados al cooperativismo como The Cooperator, fundado por William King, que comenzó a publicarse en 1828, y el Cooperative Magazine. Este movimiento incorporaba a las ideas de Owen acerca de la cooperación dos importantes conceptos. Primero, los capitalistas no iban voluntariamente a ceder riqueza a favor de los obreros. Y segundo, había que crear, por lo tanto, estructuras económicas obreras que le permitieran independizarse de la tutela de los capitalistas. Esta forma de pensar iba de la mano de un crecimiento de los sindicatos y de un movimiento obrero que empezaba a plantear reivindicaciones políticas y económicas que prefiguraban el luego poderoso movimiento cartista. Por esa época también que algunos pensadores vinculados a este incipiente movimiento de la clase trabajadora empiezan a desarrollar planteos críticos de la economía política clásica, fundamentalmente de las ideas de David Ricardo, anticipando incluso varias de las tesis claves posteriormente desplegadas por Marx
en relación a la teoría del valor, la naturaleza del capital, la formación de la plusvalía y la lucha de clases entre capitalistas y propietarios. Este movimiento cartista, recordemos que eran movimientos organizados desde los propios trabajadores, en donde a través de cartas elaboradas en conjunto o de manera individual se hacían llegar a los parlamentos, al parlamento inglés particularmente, solicitando mejores condiciones de vida para los trabajadores. Y ahí se establecían las demandas a través de cartas. Charles Hall, Thomas Hodgson, John Bray y William Thomson son los más importantes de estos intelectuales. John Bray, un norteamericano que vivía en Inglaterra en esos años, anticipó con bastante precisión la teoría marxista de la plusvalía. En relación a las cooperativas, abogaba por la formación de cooperativas de producción que constituyeran su propio mercado en base a una moneda propia, como paso previo para reemplazar al mercado capitalista. Bray se preocupaba por la formación de capital inicial que constituyera estas cooperativas, cuya ausencia era la razón del fracaso de muchas iniciativas obreras. Nuevamente, el capital sigue siendo un factor fundamental para la creación de empresas. Entonces, debe seguirse la búsqueda por alternativas para alcanzar este elemento fundamental para el comercio y para introducirse en el mercado antes de que logremos cambiar el propio mercado. En ese sentido, propiciaba el aporte individual de los obreros para formar ese capital inicial y el establecimiento de un sistema de igualdad entre sus miembros, diferente al sistema capitalista de sociedades por acciones. La idea fue retomada después en las cooperativas inspiradas por el modelo de Rochdale. Vámonos a una pausa y regresando de esta pausa continuaremos con el texto Autogestión y Revolución de las primeras cooperativas a Petrogrado y Barcelona, de Andrés Ruggeri. Entonces vámonos a esta pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresamos con este texto. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Y
Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el texto de Andrés Ruggeri, Autogestión y Revolución. Esto es editado en Argentina por Callao, que es una cooperativa cultural. Además, hay que destacar ese tema que en el trabajo de Ruggeri con varios de los investigadores que forman parte de la Facultad Abierta en la Universidad de Buenos Aires, pues ha impulsado este tipo de trabajos y ha impulsado la conformación de cooperativas y de empresas recuperadas. Hay que mencionar también que el propio Andrés el año pasado, debido a su destacada labor, pues se le puso al frente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en Argentina, que curiosamente tiene las mismas siglas, INAES, que el Instituto Nacional para la Economía Social aquí en México. Entonces, bueno, enhorabuena por nuestro estimado amigo Andrés Ruggeri, que se encarga ahora también de ver esta parte de las políticas públicas relacionadas con la economía social y el asociativismo en Argentina. Esperemos pues pronto tener más trabajos de su experiencia ya como funcionario en esta parte del gobierno, para que nos puedan seguir como guías en el caso mexicano, en donde todavía hace falta mucho por hacer en el terreno del cooperativismo y de la economía social y solidaria. Vamos a continuar mientras con la lectura de su texto sobre estas primeras cooperativas, y bueno, nos hablaba de diferentes intelectuales, de diferentes pensadores que fueron desarrollando estas ideas que van a dar lugar a los principios y valores cooperativos. Nos hablaba de Charles Hall, de Thomas Hopkins, de John Bray, de William Thompson, como precursores incluso de la teoría marxista en cuanto a la plusvalía y en cuanto a la acumulación de capital. Entonces nos hablaba del caso de John Bray, y vamos a continuar con el caso de William Thompson. Thompson, por su parte, plantea claramente el papel de las cooperativas como alternativa a la economía capitalista, con la novedad de adjudicarle el papel de principales impulsores y sostenedores a los sindicatos. Ojo, aquí ya estamos viendo que el papel de la clase obrera organizada a través de los sindicatos está íntimamente relacionado o debe relacionarse íntimamente con la conformación de las cooperativas. Thompson afirma que los sindicatos deben luchar contra el capitalismo y que su acción se debe desenvolver en dos frentes: la lucha gremial contra los empresarios disputando la ganancia, y la lucha económica directa contra la economía capitalista a través de la formación de cooperativas. Estos dos elementos me parecen a mí fundamentales. Por una parte, efectivamente, continuar en el ámbito de la relación obrero-patronal, peleándole más terreno cada vez a los patrones, no en esta idea del nuevo capitalismo de establecer armonía con ellos y colaborar cuando no se vea un mayor beneficio para la clase trabajadora, sino por el contrario, seguirles peleando el terreno y arrancarles la mayor cantidad de conquistas, incluso arrancarles parte de esta ganancia económica que se llevan los propios capitalistas. Y un ejemplo muy claro es lo que se ha alcanzado, incluso en este triunfo parcial y transitorio que logramos con la conformación de Generadora Fénix, en donde el 50% prácticamente de las ganancias de la generadora, de una empresa privada, el 50% de las ganancias pasan a destinarse a los trabajadores que integran el sindicato que titula el contrato colectivo. Y esto es de destacarse porque no existe, por lo menos no conocemos en los hechos, en el caso de México al menos, otra empresa en donde el 50% de las ganancias de la empresa se le den al sindicato directamente, y el sindicato además las reparta entre sus agremiados aunque no trabajen en esa empresa. Es decir, además del reparto de utilidades, las famosas PTUs, que son participación del trabajador en las utilidades, que reciben los trabajadores que directamente laboran en la empresa y que son del sindicato, o bueno, los trabajadores en general, además de eso está un reparto de dividendos del 50% de las ganancias. Esto pues no lo vemos en otra empresa en México, difícilmente se verá en otra empresa en el mundo, y aquí lo hemos logrado con la lucha de la resistencia eléctrica del SME. Entonces, cabe destacarlo porque es parte, se inscribe en esta lucha que plantea Thompson en contra de los empresarios,
Y por otra parte, la lucha económica directa contra la economía capitalista, que es a través de la formación de cooperativas y que en nuestro caso estamos iniciando con una cooperativa de producción, una cooperativa de trabajo, pero que en un futuro a mediano, corto plazo incluso, puede empezar a generar otro tipo de formas de relación económica. Lo estamos viendo actualmente con el programa que está impulsando nuestros compañeros de la cooperativa, de las canastas familiares, que son pues despensas de verduras, de toda esta serie de cosas que se tiene ya la relación directa con los productores del campo. Y entonces se busca crear estas canastas para que sean del consumo generalizado directamente con los trabajadores. Este impulso lo está haciendo nuestra cooperativa, lo está haciendo de manera inicial con mucho éxito y que esperamos en el mediano plazo incorporar a otras cooperativas o formas organizativas de trabajadores del campo y de la ciudad para hacer más grandes estas canastas, incluir más productos, poder tener una relación económica directamente con los productores y romper esa barrera con el intermediario que son estas grandes tiendas de autoservicio en donde pues el ganador es finalmente el que es el dueño de esta empresa, el que vende los productos, porque se los compra a un precio muy bajo a los productores y se los vende a un precio más elevado a los consumidores. Entonces, en estos dos términos que plantea Thompson, de poder disputarle la ganancia al capitalista en el terreno del trabajo y disputarle al capital el sistema de distribución, el sistema económico y de relación entre los consumidores y los productores. Esto es lo que ya en su momento planteaba el propio Thompson desde el principios del siglo XIX. Pero, difiriendo con los planteos marxistas posteriores, Thompson piensa que la cooperación debe demostrar la superioridad de su sistema y atacar a la empresa capitalista, compitiendo económicamente con ella para provocar su desaparición. En su obra Labor Rewarded, pide directamente a los obreros que inviertan fondos en las cooperativas para ayudar a formarlas. También lo hace con los owenianos ricos, empresarios filántropos que, como el propio Owen, no se veían como enemigos de los obreros, sino como productores, que en conjunto con los trabajadores podían conformar la nueva sociedad. De ahí que se les considere utópicos, porque efectivamente pensar que estos ricos, millonarios, son filántropos porque aman a la humanidad, bueno, pues eso está por verse, nunca ha estado al 100% comprobado. La alianza propuesta entre los sindicatos y las cooperativas, impulsada por los líderes de este nuevo movimiento obrero y los teóricos como Thompson, buscó a Owen como figura dirigente. Thompson abogaba incluso para que los obreros enfrentasen los despidos y los lockout patronales, formando cooperativas que le disputaran el negocio. Los lockouts son estos cierres en donde se corría a los trabajadores. Las luchas obreras aumentaron, pidiendo también una reforma política en pos del sufragio universal masculino. Hay que recordar que en ese entonces las mujeres no tenían derecho al voto, pensando que la adquisición de derechos políticos les abriría las puertas para dar la lucha económica y social en mejores condiciones. Pero cuando en 1832 se votó una ley de reforma política que no contemplaba el pedido de los trabajadores, la actividad se multiplicó y se empezó a presionar por la formación de una unión general de oficios o asociaciones, lo que ahora llamaríamos una central obrera. Owen, por su parte, organiza en 1831 un Congreso General de Cooperativas, donde plantea su propuesta de Bolsa Nacional Equitativa, Bolsa de Owen se le conoció, una suerte de red de intercambios basado en el valor del trabajo hora, claramente sustentado en las ideas económicas de los antirricardianos. Recordemos, David Ricardo, uno de los principales teóricos de la economía clásica capitalista, antirricardianos citados anteriormente. Llegaron incluso a emitir una moneda de intercambio propia. El movimiento empezó a estimular la formación de cooperativas de producción formadas por obreros sin trabajo en sus propios oficios, y algunos de los principios que posteriormente aplicaron los llamados pioneros de Rochdale ya estaban claramente formulados. La diferencia está en el momento histórico y en la contextualización que la formación de cooperativas tenía, a diferencia de la etapa posterior en las luchas de los sindicatos
y el movimiento obrero inglés. Surgen también diferencias entre los planteos morales y cuasi religiosos de Owen y los de la dirigencia obrera, que postulaba claramente una lucha entre los capitalistas y los trabajadores. En un nuevo Congreso de Cooperativas, en 1833, se apuntó como estrategia de formación de una herramienta para la lucha obrera a la conformación de la Unión General de Sindicatos, articulada con las cooperativas. Y hoy tenemos en el caso mexicano el ejemplo más cercano a esta lucha histórica en la nueva Central de Trabajadores, en donde también se cuenta con un colectivo de cooperativas. Es decir, no solamente se considera a los trabajadores agrupados en sindicatos, sino que se considera también estas organizaciones de trabajadores asociados y asociadas para la producción, y también estamos en el camino, y eso habrá que señalarlo un poquito más adelante, de la conformación de organización para los que no están organizados, para los que no forman parte de un sindicato o no están en una empresa en donde pueda crearse un sindicato. Conocemos el caso, por ejemplo, de los compañeros de la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación, que son todos estos repartidores de alimentos, de mercancías, y que andan en su motocicleta por toda la ciudad y que hoy están en un proceso de organización muy complejo, pero que es pues muy distinto también al sistema de organización de los trabajadores que conocemos en los sindicatos. Entonces, todas estas enseñanzas históricas van enfocadas a esta articulación general de trabajadoras y de trabajadores que ya desde 1833 se estaba planteando como una necesidad de la clase obrera. El movimiento llegó a su clímax en 1833-34 con el célebre episodio del despido de Derby. Los trabajadores entraban frecuentemente en huelga y la respuesta de los empresarios consistía cada vez con mayor asiduidad en un lockout patronal y los despidos. En muchos casos, los despidos intentaban poner en marcha los talleres como cooperativa. La represión se abatió con mayor intensidad sobre la lucha obrera y algunos trabajadores fueron procesados y condenados a deportación en lejanas colonias penales, mientras que muchos otros fueron despedidos y el movimiento se paralizó. Para ese entonces el número de cooperativas se calculaba entre 300 y 500 en toda Gran Bretaña, la mayoría de consumo, pero algunas de producción. La derrota del owenismo y del primer gran movimiento obrero significó el fin de esta suerte de prehistoria del movimiento cooperativo en Inglaterra, por ese entonces el país más industrializado y con el movimiento obrero más pujante y organizado. Por eso Marx consideraba que era el país en donde se iba a desarrollar todo este proceso de transformación social hacia el socialismo y después hacia el comunismo, porque era donde la clase obrera estaba mejor organizada y más activa. Ya vimos que eso no es garantía, históricamente no lo fue, y que hay que buscar otras vías, incluso con el movimiento de trabajadores del campo, con campesinos, jornaleros, etcétera, como se vio incluso en la Revolución Mexicana entre 1910 y 1917. Como se ve, una rica y potente historia que no solo asocia a las cooperativas con las luchas de la clase trabajadora, sino también con la búsqueda de una alternativa económica de los trabajadores a la economía capitalista, todavía en etapa de formación. Y sin embargo, el cooperativismo oficial reduce esta historia a algunos ejemplos de cooperación primitiva, donde mezcla desde los gremios medievales hasta los calpulis mesoamericanos y los ayllu andinos, y elige arrancar su historia con los precursores de Rochdale. Por eso es importante conocer la historia, camaradas, porque cuando le rascamos a esa historia vamos a encontrar antecedentes que no nos hubiéramos imaginado y que facilitan una mayor comprensión de la realidad que vivimos actualmente. Porque, como decíamos también en otro episodio de Letras Militantes, cuando ciertas luchas se repiten cada cierto número de años, no es porque se cumpla un ciclo que temporalmente esté definido en términos numéricos, es decir, la lucha de independencia en 1810, la Revolución Mexicana en 1910, y entonces se esperaba un movimiento armado en el 2010. No es así, no se trata de ciclos temporalmente definidos, sino que obedece a lo que algunos historiadores, particularmente uno de ellos, denomina la larga duración de la historia, en donde
al no resolverse todos los procesos en conflicto durante un conflicto específico, en un momento específico de la historia, pues una serie de elementos se van manteniendo hasta que se vuelven a acumular los problemas y estallan 50, 60, 80 o 100 años después, pero no obedece a que, o no obedecen a un ciclo temporal, sino a la falta de resolución de estos conflictos internos. El cooperativismo de Rochdale y el reformismo. Además de la masividad del movimiento cooperativo primigenio de las Islas Británicas, en otros lugares de Europa occidental comenzaron a surgir experiencias similares. El francés Philippe Boucher fundó en 1831 una sociedad cooperativa de ebanistas, es decir, de estos que fabrican muebles, y creó una publicación, L'Européen, que fue luego el órgano de los cooperativistas franceses. Por estos mismos años, los tejedores de Lyon, que poco después protagonizaron una de las primeras revueltas obreras, se organizaron también en sociedades cooperativas de consumo. Pierre-Joseph Proudhon, uno de los primeros teóricos del anarquismo, propiciaba la formación de cooperativas dentro de su esquema de federaciones de comunidades y asociaciones de ayuda mutua. Es importante señalar que los anarquistas tienen un elemento muy importante en este trabajo comunitario y asociativo. No hay que descartarlos, hay que conocer más a fondo el anarquismo para entender de qué se trata y no estas ideas que mediáticamente nos han estado vendiendo sobre lo que es el anarquismo. Entonces, bueno, Proudhon propiciaba esta formación de cooperativas en sus federaciones y comunidades y asociaciones de ayuda mutua, para lo cual planteaba el desarrollo de un sistema de créditos gratuitos que llevaría el capital necesario para el funcionamiento cooperativo. Proudhon se opuso totalmente a la idea de otro socialista francés, Louis Blanc, que impulsaba la formación de empresas estatales o los talleres nacionales, que luego serían cedidas a las cooperativas de sus trabajadores, pero con fuerte apoyo en el Estado. Recordemos que lo que busca el anarquismo es la abolición del Estado. Louis Blanc intentó llevar a la práctica sus ideas en el breve gobierno republicano surgido de la Revolución de 1848, del cual participó como ministro. Sin embargo, los talleres nacionales surgidos de este intento fueron simplemente un lugar de contención laboral de los obreros sin empleo, y luego, de pasada la crisis revolucionaria, desarmados. Es decir, se convirtió en un elemento de gobierno propagandístico para contener efectivamente a los trabajadores, ofreciéndoles medidas que solucionaban el problema en ese momento, pero una vez acalladas las multitudes, pues el gobierno procedió a desmantelar estos talleres nacionales y jamás se logró aquello de que se entregaran como cooperativas a los propios trabajadores. Cooperativas prerochdalianas se formaron también en otros países como Bélgica, Alemania, Dinamarca y España. Es en Alemania y en Francia de Napoleón III donde corrientes gubernamentales e ideólogos alejados del movimiento obrero empiezan a ver que las cooperativas tenían una faceta de moderación política que podía ser explotada en su favor, al tiempo que podían ser vistas como escuelas de práctica empresarial para cierta porción de los trabajadores. Es decir, aquí también la parte capitalista, pues siempre al pendiente de las formas económicas que pueden adaptarse a sus necesidades, vio en las cooperativas la posibilidad de hacer una escuela de emprendedores, ¿no? Lo que hoy se aplaude y se vanaglorian mucho de ser hombres hechos por sí mismos o mujeres hechas por sí mismas, emprendedores que por sí solos o solas pueden desarrollarse en el ámbito económico, pues es una invención del propio capitalismo para desmantelar esta posición ideológica subversiva que podían tener las propias cooperativas y la economía social. El alemán Victor Huber, católico y reaccionario, entendió las cooperativas como un modo de solucionar el problema del conflicto social de acuerdo a preceptos religiosos y de paz social. Huber fundó numerosas asociaciones cooperativas y propagó las ideas del cooperativismo conservador por varios países de Europa, ayudado por el obispo von Kittler, que pensaba en la producción cooperativa como forma de reconciliación
social. Con eso también hay que prender la alarma y ser muy atentos a los proyectos que algunas cooperativas que tienen una tendencia mucho más conservadora buscan impulsar, incluso en los cambios legislativos en México, o convencer a través de estas centrales cooperativas para que se siga una línea que no necesariamente ve el desarrollo de las cooperativas como un espacio de autogestión, sino como un elemento que ayude a la reproducción del propio sistema capitalista, ¿no? O sea, no que se rompa este círculo vicioso en el cual se mueve la economía capitalista, sino ayudar a mantenerlo, a conservarlo. Volviendo a Inglaterra, una vez derrotado el movimiento obrero de 1834 y su sucesor, aún más poderoso y masivo, aunque de objetivos más focalizados hacia la reforma política, el movimiento de la Carta del Pueblo, o los cartistas, la situación de la clase trabajadora se debilita y el movimiento cooperativo empieza a asumir el carácter que le adjudica el éxito de la cooperativa de los pioneros de Rochdale. En esta etapa comienza la influencia de los llamados socialistas cristianos, entre los que se destacan Ludlow y Neal. La propuesta de estos, similar a la del francés Boucher, fomentaba la formación de cooperativas sin recurrir al apoyo estatal, que por otra parte estaban lejos de poder conseguir. Ludlow intentó formar asociaciones obreras basadas en la fe cristiana y crear a partir de ellas cooperativas de consumo. Neal, que no tenía el mismo origen político, se asoció a este movimiento desde su experiencia cooperativista previa e intentó formar cooperativas de producción que, al igual que en la etapa anterior, sirvieran para que los obreros sindicalizados pudieran enfrentar el lockout patronal. Recordemos, lockout es no contrato y van para afuera los trabajadores. Empezó a buscar, a diferencia de Ludlow, la asociación entre sindicatos y cooperativistas que había caracterizado al movimiento en la década de 1830. Estos esfuerzos dan como resultado la primera ley de cooperativas en 1852, que da una base legal a las sociedades obreras. Esta legalidad, sin embargo, más que fruto de una lucha del movimiento obrero cooperativista, fue producto de la percepción del gobierno inglés de la época de que el grueso de las cooperativas era semejante a la de los pioneros de Rochdale, cooperativas de consumo que no tenían peligrosidad alguna para los propietarios. ¿En qué se basó el éxito de la cooperativa de Rochdale entonces? ¿Y por qué se convirtió en el modelo oficial de cooperativa? Muchos de sus 28 miembros originales eran antiguos owenistas, que incluso habían participado del movimiento obrero que había sido derrotado años antes. En los fundamentos de su proyecto había alusiones a la fundación de comunidades y a la ayuda a otros trabajadores para la formación de sus cooperativas, buscando el establecimiento de una sociedad basada en la cooperación y la ayuda mutuas. Sin embargo, lo que hizo exitosa esta experiencia fue la formulación de los principios cooperativos y el simultáneo y progresivo abandono de toda pretensión de unificar al cooperativismo con el movimiento obrero, y mucho menos aún con tendencias políticas revolucionarias. O sea, la visión reformista fue lo que le dio este éxito a el modelo cooperativo de los pioneros de Rochdale, despojándolo de todas las aristas, de todos los filos revolucionarios, subversivos, organizativos, obreros. El modelo de Rochdale apareció como un cooperativismo sin pretensión de formular una alternativa económica que compitiera con el capitalismo, sino una forma complementaria que propiciara el ahorro de los trabajadores a través de la cooperación en la organización del consumo. Es decir, quedan subsumidos por el propio sistema, quedan absorbidos y se convierten en máquinas que van a darle fuerza a este proceso de reproducción del capitalismo. En lo que indudablemente tuvieron éxito los rochdalianos es en la formulación de los célebres principios, que le dieron una sencilla pero efectiva lógica al funcionamiento de las cooperativas, aunque lo suficientemente amplios y poco precisos como para permitir una enorme variabilidad en las formas que adopta efectivamente la organización. Al ser propuestos, además, para emprendimientos vinculados al consumo y al ahorro, los problemas más complejos que enfrenta una cooperativa de producción quedan enmarcados dentro del parteaguas de los principios,
pero de ninguna manera resuelta por ellos. Pero es lógico y lícito reconocer que dado que los pioneros formaron una cooperativa de consumo y no de producción, no fuera la organización productiva autogestionaria un problema que hayan debido afrontar. Es decir, no les ocupaba, no les interesaba asumir esta parte de la autogestión en la producción, sino simplemente el consumo. Los principios de Rochdale son los siguientes: libre adhesión y libre retiro, control democrático, neutralidad política, racial y religiosa, ventas al contado, devolución de excedentes, interés limitado sobre el capital, educación continua. Está claro que la mayoría de estos principios, si no todos, ya habían sido expuestos en práctica en forma parcial o total por experiencias anteriores, aunque nunca formuladas en conjunto y tan claramente. Algunos, como la devolución de los excedentes a los asociados o el interés limitado sobre el capital, fueron desarrollados explícitamente con bastante anticipación. Se nota además en el punto sobre las ventas al contado la influencia del carácter de consumo de la cooperativa de Rochdale, como el de la mayoría de las que antecedieron, que lo denota claramente y cuya trascendencia es escasa para el caso de cooperativas de producción. Varias de las cooperativas que habían surgido en la década anterior, inspiradas entre otros por Bray, estaban formadas por socios que eran propietarios de mini acciones, por lo que terminaban reproduciendo en pequeña escala la lógica de una empresa capitalista. La devolución del excedente ya no era practicada por muchos de los casos anteriores, así como se nota claramente la influencia del pensamiento de Robert Owen en varios de los puntos, especialmente el referido a la educación. Lo más destacable de esta formulación es la norma de control democrático, que se traduce en el fundamento de toda cooperativa en que se tiene en cuenta la participación personal y no el tamaño del capital accionario, lo que constituye la gran diferencia entre la cooperativa y la sociedad anónima, que pues nosotros lo recordamos como el caso de un voto por cada socio. Un socio, un voto. No por el hecho de aportar una mayor cantidad de dinero a la cooperativa, se cuenta con un mayor número de votos. El control de la cooperativa y sus órganos decisorios lo ejerce la asamblea de socios, donde cada uno de sus miembros cuenta con un voto independientemente del capital que haya aportado a la cooperativa y de las tareas que realiza. Es decir, todos los asociados tienen el mismo poder de decisión. Sin embargo, y esto es importante para el análisis de las cooperativas desde el punto de vista de la autogestión, ese control democrático no significa necesariamente que los socios, y por lo tanto los poseedores del voto, sean los trabajadores, porque nada en los principios cooperativos, tanto los originarios de Rochdale como los actuales reconocidos por la ASI, implica que trabajadores y socios sean necesariamente el mismo sujeto. Es decir, una cooperativa puede mantener principios democráticos e igualitarios entre los socios, pero nada impide que los socios o la empresa cooperativa contraten a su vez a otros trabajadores como asalariados. Esto quizá no sea demasiado importante en cooperativas de consumo, pues no se trata de empresas dedicadas a la esfera productiva, pero es fundamental en las cooperativas de producción o en otro tipo de cooperativas donde se necesita mano de obra. Por eso, los principios de Rochdale no son suficientes para asegurar las características autogestionarias de las cooperativas. Es muy aleccionador este texto de Ruggeri, sobre todo en esta parte última donde nos habla de los principios cooperativistas que fueron impulsados por los pioneros de Rochdale, que ya vimos que no fueron los primeros en desarrollar esta forma de organización económica de trabajadoras y trabajadores, pero que además queda demasiado difusa, demasiado difuminada en el espacio, demasiado subjetiva, poco precisa. ¿Cómo vamos a aplicar estos valores, estos principios del cooperativismo dentro de la vida cotidiana y cómo los vamos a medir? Porque en el hecho de medir el alcance de estos principios y valores ejecutados por los socios es como vamos a ver si la cooperativa tiene éxito. Nosotros podemos enarbolar un listado quizás
de 50 principios y valores cooperativos, ¿no? Además de los que manifiesta la ASI, además de los que se manifiestan en la Ley General de Sociedades Cooperativas, pero si somos incapaces de medir en la práctica cómo aplicamos esos principios y valores, de nada nos sirve tener un listado enorme de estos conceptos. Hay que sentarse a analizarlos, hay que sentarse a testimoniar cómo los llevamos a cabo en la vida cotidiana. Porque si además seguimos teniendo problemas, ya no pensemos desde una administración mal llevada o corrupta, sino desde los propios socios. No hay una aceptación de estos principios y valores como forma de vida. Difícilmente una cooperativa se va a poder desarrollar positivamente. Pero estos son elementos que ya tendremos la oportunidad de abordar en los propios espacios de nuestra cooperativa LF del Centro y que tendremos que ir enriqueciendo en la relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas a través de este convenio que hemos adoptado en lo general, de esta relación que debe haber entre las dos entidades y cómo deben colaborar una con la otra para llevar a buen término las acciones, las actividades, los proyectos que tengan tanto la cooperativa como el sindicato. Bien, pues por el momento es todo. Continuaremos en otra emisión de Letras Militantes con este interesantísimo texto de Andrés Ruggeri sobre la autogestión y revolución de las primeras cooperativas a Petrogrado y Barcelona. Por el momento es todo en Letras Militantes. Nos vemos aquí la próxima semana. Por su atención, muchas gracias y nos vemos pronto. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.